Bueno, la multitud de aquel entonces en el templo escuchaba, nos dice el Evangelio de hoy, con agrado a Jesús. Jesús aprovecha muchas veces en la Sagrada Escritura para acudir al templo y enseñar. Y este es un aspecto que yo quisiera rescatar, que me parece que es muy importante, porque nosotros como cristianos, seguidores en este camino hacia el reino, pretendemos seguir las huellas de nuestro Señor, no solo lo que Él hizo, sino también aquello que Él enseñó. Entonces, así como a Jesús muchas veces se le hacen preguntas difíciles, intrincadas, tramposas, también a veces, como hoy, Jesús presenta estas preguntas y dice el Evangelio, la gente lo escuchaba con agrado, es decir, con buena disposición, como queriendo aprender. Se lo decimos al Señor hoy, ya que estamos pidiendo un corazón abandonado, nos abandonamos, lo decíamos ayer, muéstranos, Señor, tus caminos. Bueno, nos abandonamos en el camino que nos quieras enseñar. Y Dios nos enseña de muchos modos. Uno de estos modos privilegiados, indudablemente, es la palabra de Dios. Esta es una de esas jornadas en el calendario que nos hace mucho bien escuchar las recomendaciones. Lo venimos haciendo a lo largo de estos días, escuchando a Pablo, que desde la cárcel le escribe a este discípulo suyo, Timoteo, y decíamos ayer, es una carta como madura. Pablo quiere dejar firmes esas enseñanzas. Y le recuerda a Timoteo, mira, Timoteo, yo he tenido que padecer y mucho por ser fiel a esa palabra recibida, a esas enseñanzas recibidas. Y bueno, el que se proponga ser un buen cristiano, y sí, va a ser perseguido. Esto quiere decir, va a tener problemas. El Papa esto lo recuerda una y otra vez. Existen en el tiempo en el que vivimos, en este mundo, muchísimos más cristianos perseguidos que en cualquier otro momento de la historia. Esto es así. Gente que por simplemente llevar un crucifijo o que no pueden celebrar su fe porque las iglesias están cerradas o porque no hay, que siguen derramando su sangre. Esto es así. Entonces, eh, tal vez en esta Argentina en la que vivimos no tenemos ese tipo de persecuciones, pero está la persecución de aquel que pretende malograr la obra de Dios en nosotros. Somos perseguidos por las tentaciones que nos rodean, por ese espíritu mundano, por esa, diríamos hoy, en tiempos de cuarentena, esa mediocridad, esa tibieza del alma, que es cáncer. Hay que vivir la fe apasionadamente. Hoy escuchamos a Pablo y Pablo ha vivido la fe con pasión. Amar es entregarlo todo. Amar, en el sentido más cristiano de la palabra, es hermanarse con el sufrimiento, porque el verdadero amor es el que se entrega, el que se ofrece. Este es el camino que nos mostró nuestro Señor. Entonces, para acercar un poco ese concepto que a veces puede estar un poco como distante, mártires, nosotros los vemos como los testigos valientes, heroicos del calendario litúrgico, hoy recordando a San Bonifacio, ahora veremos, aquel monje nacido en Inglaterra, pero que se dedicó a predicar, a anunciar la buena noticia en lo que hoy sería la zona de Alemania. Allí fundó uno de los monasterios más importantes de Alemania, el monasterio de Fulda, que fue como un foco, un centro de difusión y de enseñanza cristiana, que además, como era un hombre muy obediente, acudía con todas las dificultades, estamos hablando del siglo VII, a Roma para preguntar al Papa entonces si estaba haciendo las cosas bien. Y obedientemente iba y venía y seguía los caminos que le proponía la Iglesia, y que va a derramar su sangre junto a otros allí en lo que hoy sería Holanda. Lo van a matar. Pero más allá de eso, entregó la vida, la fue derramando día a día, minuto a minuto. Entonces esto del ser mártires hoy es ser testigos hoy. ¿De qué? De ese amor que Dios nos tiene y que espera que nosotros, a su vez, demos a los demás. Este domingo, cuando celebramos pasado Pentecostés, decíamos que Dios nos regalaba el Espíritu
fundamentalmente para que seamos sus testigos. Y entonces, mirando a Pablo, nos entusiasmamos porque decimos, ese es el tipo de testigo que tengo que ser yo. ¿Eh? Aquello en lo que me he comprometido, aquello que he elegido con libertad, ¿eh? Ahí me va la vida y eso es camino al cielo. Y entonces, más entrega, más amor, más pasión. Porque vivir una vida mediocremente, tibiamente, como a media asta, eso lo hemos dicho también muchas veces, nos sumerge como en un estado de latencia, de anemia espiritual. ¿Eh? Entonces, así hay mucha gente que en su vida de fe se ahorra, se conserva, se cuida, pero no se entrega. Y cuando uno se dispone a entregarse, esto lo pensamos claramente, en la vida matrimonial, como padres, como ciudadanos, trabajando en este país, hay sufrimiento, hay dolor. No es justa muchas veces la retribución. Entonces, Pablo nos dice, y le dice a Timoteo entonces y a nosotros hoy, mantenete firme. Timoteo, ser fiel a Dios es difícil, ¿eh? Pero va a decirle él, yo, mira, he perseguido, he padecido todo tipo de persecuciones, pero de todas me libró el Señor. Él dice, me libró el Señor. No es que no me persiguieron, no es que no sufrí, no es que no padecí, mucho, pero de todas me libró el Señor. Ese es el talante, el espíritu que tenemos que tener. ¿Qué es lo que Dios hoy espera de nosotros? Entrega. Renuncia a lo que yo quiero. Lo primero no es lo que yo quiero, sino lo que Dios espera de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Que sea fiel, que me mantenga firme, que lo conozca en su palabra para poder entregarme amando en este día que Dios me regala. Cuando uno mira en general la vida de los santos, uno encuentra esto. Fulton Sheen decía, en esta vida no es que haya pocas virtudes, porque las tenemos, es que el motor interior está como apagado. Entonces hay que volver a encender, hay que volver a echar como leña al fuego para que ese calor temple toda la habitación. Y esto es lo que hace el Espíritu, ¿sí? Lo permitimos. Decíamos en el Salmo recién, mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos convierta en testigos alegres, apasionados, que entreguemos hoy la vida y se lo vamos a decir al Señor, así como en esta Eucaristía entregás tu vida por mí, así como San Bonifacio entregó su vida derramando su sangre, yo también, Señor, poniendo control en mis pensamientos, cuidando mis palabras, cuidando mis gestos, abandonándome, quiere decir, confiándome en ti, se lo decimos al Sagrado Corazón de Jesús, yo también quiero ser hoy y siempre tu testigo fiel. Pablo a Timoteo, mantenete firme en lo aprendido y aquello que se te ha confiado. Es exactamente lo que hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros. No nos pregunta cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades. Hoy Jesús me pregunta, ¿te vas a mantener firme? ¿Te vas a entregar? ¿Vas a considerar todo lo que se te ha confiado? Y con todo ello, ¿vas a amarme a mí en el prójimo? Bueno, la tarea empieza hoy y la fuerza nos la da Jesús con su palabra y con la entrega de su propia vida en esta Eucaristía.